Actualmente nos encontramos en un punto de inflexión en la historia del pensamiento. Durante siglos las herramientas humanas fueron extensiones de nuestros brazos. El arado, el martillo, incluso la máquina de vapor automatizaban la fuerza física. Pero en estos años, por primera vez, hemos creado una herramienta que busca automatizar la fuerza cognitiva. La inteligencia artificial no es simplemente un software avanzado. Es un campo de la informática que desarrolla sistemas capaces de simular procesos que creíamos exclusivamente humanos. El aprendizaje, el razonamiento, la percepción, la creatividad. En esencia, la inteligencia artificial fue diseñada para que las máquinas dejen de ser herramientas pasivas que siguen reglas fijas y se conviertan en colaboradores activos. Un copiloto cuya función es liberarnos de las tareas computacionalmente agotadoras y su meta no es pensar por nosotros, sino permitirnos ascender hacia niveles más profundos de análisis, estrategia y empatía. Como extensión de nuestras habilidades cognitivas, la inteligencia artificial nos permite ver lo invisible. Analiza datos masivos y realiza cálculos que, de hacerse manualmente, serían interminables y desgastantes. Gracias a ello podemos observar procesos estocásticos, es decir, fenómenos aleatorios que tienen una gran cantidad de variables, como por ejemplo las fluctuaciones en la bolsa, el cambio climático o el comportamiento de partículas subatómicas. Imagina el impacto que esto tiene en la investigación científica. Hoy es posible analizar las partículas más pequeñas del universo con un nivel de detalle nunca antes alcanzado. Predecir con precisión la estructura de millones de proteínas para descubrir cuáles tienen funciones útiles para la genética. O descubrir qué pacientes reaccionarán positivamente a los tratamientos médicos contra el cáncer. Con tantas posibilidades de investigación, esta capacidad de aceleración es un verdadero regalo para la curiosidad humana. En el terreno de la investigación creativa, la inteligencia artificial puede tardar pocos segundos para materializar una serie de ideas artísticas y realizar cambios una y otra vez a gusto del cliente hasta formalizar un proyecto. Algunas aplicaciones pueden utilizar estas imágenes para generar videos o animaciones. Sin embargo, toda tecnología poderosa trae consigo una tentación peligrosa. Para entender el riesgo, debemos mirar hacia atrás, hacia el nacimiento de Internet. Cuando la red se masificó, los estudiantes tuvieron acceso a fuentes infinitas de conocimiento, pero también descubrieron el plagio. Al principio, el sistema educativo entró en pánico, pero ocurrió algo fascinante. Cuando los docentes aprendieron a reconocer la trampa, los estudiantes entendieron que si leían los contenidos, los resumían y los redactaban con sus propias palabras, no solo obtenían una buena nota, además, también aprendían. Internet no mató la inteligencia, por el contrario la obligó a evolucionar de la memorización a la curaduría de la información. Con la inteligencia artificial generativa ocurre lo mismo. Democratiza la capacidad de producir contenido con una estructura lógica de un experto, pero para hacerlo bien es necesario asumir la escritura como un proceso de reflexión crítica sobre la utilidad de un contenido para el desarrollo pleno. Si usted usa la inteligencia artificial para que le haga la tarea, no está ahorrando tiempo, está renunciando a su capacidad de aprender, porque si delega el esfuerzo, también delega el crecimiento. Usar inteligencia artificial sin formación previa es como darle una calculadora científica a quien no sabe qué es un logaritmo. Obtendrá un número, sí, pero no sabrá si la respuesta es razonable o si se trata de un error total. Aquí se pone en evidencia el peligroso efecto Dunning-Kruger, un sesgo cognitivo que ocurre cuando las personas con poca habilidad sobreestiman su propia competencia. Como el texto generado está argumentado con confianza y una apariencia de veracidad,
Es fácil creerle ciegamente, pero la máquina no siempre conoce la respuesta. Y en lugar de reconocerlo, inventará una, considerando aquello que cree que es lo que usted quiere escuchar. Estas respuestas inventadas se conocen como alucinaciones informáticas. Si alguien no está familiarizado con las artes visuales, con la fotografía o con el diseño, podrá sentirse satisfecho con la primera imagen generada. Pero un ojo entrenado notará una o más incoherencias. Un error de forma, un contexto equivocado, un tablero de ajedrez mal puesto o una lámpara encendida que no ilumina correctamente. La inteligencia artificial necesita el liderazgo y la supervisión humana para no ser una fuente de desinformación masiva. Para transitar mejor esta nueva realidad, se propone el modelo Centauro, una estrategia donde la máquina, simbolizada por el caballo, aporta velocidad y capacidad de procesamiento, mientras el ser humano mantiene el control estratégico, la intuición, la creatividad, el propósito y el criterio ético para lograr un objetivo común. Un ejemplo de este modelo fue aplicado por Garry Kasparov, el gran maestro ruso del ajedrez. Cuando Deep Blue, la supercomputadora de IBM, lo venció en 1997, él, lejos de sentirse derrotado, analizó las partidas y aprendió las estrategias de su rival digital. Esto lo llevó a mejorar su propio juego. Para aplicar esta estrategia en la formación universitaria, usted debe dejar de ser buscador para convertirse en curador. Use los chatbots para extraer las ideas principales de varios libros o artículos preseleccionados. Luego, lea aquellos capítulos que determine como relevantes. Analice las contradicciones, identifique los vacíos de información y construya una postura sólida para su tesis. También puede pedirle a la máquina una estructura lógica que sirva para determinar un hilo narrativo, o solicitarle ideas para expandir un párrafo cuando se sienta bloqueado. Además, inyecte una voz propia al relato. Asegúrese de que el argumento se asume de manera ética y, por favor, verifique que las citas sean reales. Nunca asuma que un dato es cierto solo porque suena lógico. La clave consiste en escribir con ayuda de la inteligencia artificial, pero nunca deje que ella firme por usted. Producir conocimiento, generar contenidos, hacer una propuesta artística requiere postura, propósito y ética humana. El filósofo lituano Emanuel Levinas decía que la ética comienza cuando nos encontramos con el rostro del otro. Pero no se refería únicamente a la cara física, sino a esa responsabilidad que tenemos de respetar la vulnerabilidad del ser humano que nos interpela. La máquina simplemente carece de esa responsabilidad. En territorios como el nuestro, con las complejidades de la Amazonía, el Pacífico y los Andes, no se puede permitir una ciencia que ignore el contexto. Quienes entrenaron la inteligencia artificial no han caminado nuestras veredas y no se concentran en los sentipensares de nuestras comunidades. Para comprender las preguntas, las redes neuronales no ven palabras, las dividen en pequeñas unidades de procesamiento denominadas tokens, con las cuales determinan las raíces, los prefijos, los sufijos y todos los complementos gramaticales. Y para responder, usan esos mismos tokens como piezas de Lego. Construyen y eligen palabras con base en un análisis estadístico predictivo. Es decir, mientras alguien está escribiendo "el cielo está", la máquina está analizando miles de millones de frases que leyó durante su entrenamiento y predice probabilidades. Azul, 85%, nublado, 10%, verde, 0,1%. Por todo esto, no caiga en la tentación de ser un usuario pasivo. Solo usted puede conectar los saberes universales con los valores excepcionales y locales de identidad, cultura y patrimonio. Sobran razones para establecer un propósito y un criterio humano. Primero, por soberanía intelectual, para que nuestra ciencia no sea una copia de modelos extranjeros. Segundo, por la dignidad del otro, para no convertir al prójimo en un simple dato estadístico. Las personas no somos bits. Hay un rostro que exige respeto.
3. Para no ser reemplazables. El mercado nunca podrá automatizar el criterio ético y un profesional que sabe por qué y para qué actúa es y siempre será indispensable. Hoy, la educación superior debe enfocarse en lo que nos hace humanos y una infinita curiosidad por investigar nuestro propio momento histórico. No cierre los ojos ante la técnica, pero nunca olvide su propósito y nunca suelte las riendas. El futuro no está escrito con algoritmos, se construye con decisiones humanas. Sea cual sea su carrera, su oficio o su interés cognitivo, sea la cabeza de su propio centauro. Ahora me gustaría saber cómo utiliza usted la inteligencia artificial para potenciar la creación de conocimiento en la disciplina que está estudiando. Quedo pendiente de sus comentarios. Yo soy Carlos González Hidalgo. Muchas gracias.